que me iba a mandar para la Marina de Guerra, para que yo me formara. Bien, es lo que no sabía, que el enemigo ya estaba trabajando en mí, en mi pensamiento, a que en aquel momento que llegara, por ejemplo, que yo pudiera, que me entregaran el alma de reglamento, yo quitar la vida a mi padre. O sea, mi papá no se estaba dando cuenta de que él estaba criando un monstruo sin él darse cuenta. O sea, ya yo estaba, que cuando papi me iba a dar una pela, yo salía corriendo y me daba igual. Bienvenido a tu segmento Testimonio de Fe, con una entrega más. Para esta ocasión tenemos nuestro hermano y amigo Miguel Santiago. Estimado, agradecido por la invitación extendida. Que Dios siga bendiciendo esta plataforma y siga bendiciendo tu ministerio. Así que le invito a todos aquellos que nos ven a través de esta plataforma que se suscriban al canal. Así que yo sé que Dios trae una palabra que va a ser de gran bendición para todos ustedes. Amén. Amén, hermano mío. Hermano mío, antes de tú ser cristiano, queremos tocar unos puntos esenciales, unos puntos yo sé Amén. que será de gran bendición para la juventud, los hombres y mujeres que ven este video. Y sé que va a ser de bendición para su vida. ¿Cómo tú viviste tu infancia en tu hogar familiar, con tus padres, con tus madres? ¿Qué tú aprendiste? ¿Qué recibiste? ¿Cuáles experiencias te ha llevado que te hayan enseñado en la vida cotidiana, en la vida personal? Amén, amén, amén. Mira, Domingo, yo vengo de un hogar muy humilde, muy pobre, pero sí hay muchas cosas que uno positivamente influyen en la vida de uno. Y es siempre trabajar y echar para adelante por sus hijos, por lo suyo, amén. Y algo que yo aprendí de mi papá. Mi papá es una persona no preparada académicamente, pero sí, en los momentos de mucho apriete económicamente, yo veía a mi papá que siempre, aunque sea chiripeando, aunque sea haciendo lo que sea, sin tener vergüenza del trabajo, siempre traía el pan de cada día a nuestra casa. Pero dentro de ese panorama, yo vivía en una situación donde yo veía el maltrato, donde yo veía, ¿qué te digo? Cómo mi papá golpeaba a mi mamá, llegaba borracho, cómo mi papá de cualquier cosa golpeaba, no, me golpeaba a mí y a mi hermano que era más pequeño, que es más pequeño, perdón. Y de alguna manera eso me marcó bastante porque siendo niño yo pude presenciar el maltrato que recibía mi madre. Y yo recuerdo, perdón, cuando mi papá golpeaba a mi mamá, como mi mamá me abrazaba porque era su único amparo, su único refugio en ese momento. Era este niño pequeño de 5 o 6 años quizás, no recuerdo, pero esas lágrimas que salían de sus ojos caían en mi espalda y de yo llenándome de impotencia, de raíz de amargura, de tanta, de yo no poder hacer nada, de yo ver como mi papá y otra cosa, o sea, yo no entendía el por qué, porque cuando uno es inocente, cuando uno es niño, uno las cosas pasan delante de sus ojos y uno no entiende cómo pueden ocurrir estas cosas malas. Amén. Y yo recuerdo que una vez mi papá me cayó atrás para pegarme. Yo no sé, con algo. Mi papá me daba con lo que tuviera en la mano. Con una piedra, con una extensión, con lo que tuviese. Habían una correa que se usaban antes, que eran como de metal. No sé si... eh, que eso es entera de metal, mi hermano. Y yo cuando veía que era con esa correa que me iban a dar, eso era ya los gritos sin ponérmela encima. Entonces, ¿qué le quiero decir, mi estimado? Hay muchas situaciones que uno atraviesa por ellas, que en el momento uno no entiende, que tienen un propósito en Dios. Tienen un propósito. Y usted dirá, ¿y qué propósito hay en el maltrato? ¿Qué propósito va a haber en que una criatura inocente, que no tiene culpa alguna, tenga que, tenga que ser golpeado, tenga que ser maltratada o maltratado? ¿Cuál sería el propósito? Bueno, hoy yo puedo testificar de esas cosas y de lo maravillas que Dios ha hecho en mi casa, en mi familia, porque en ese momento yo pude pasar por esa situación. Y yo les quiero contar a ustedes que uno de los mayores retos que nosotros tenemos en la vida es poder subsanar las heridas del pasado. No es fácil, no es sencillo. Muchas veces cuando hemos sido muy golpeados,
cuando tenemos y cargamos con raíz de amargura de mucho tiempo, es difícil, porque creemos que el tiempo lo ha curado todo, pero el tiempo lo que ha hecho es que ha ocultado, le ha puesto una capa encima a ese dolor, a esa amargura que nosotros arrastramos todavía en la adultez. Y de alguna manera, Domingo, nosotros lo manifestamos eso, esa falta de seguridad, ese temor muchas veces. eh, yo tenía mucha inseguridad antes, mucho miedo escénico, falta de aceptación. Hay muchas cosas y vienen a raíz de algo que te marcó. Y yo recuerdo que mi papá, por ejemplo, me mandaba un mandado y se daba esta situación, mira, si el colmado estaba cerrado y yo me devolvía, él me pegaba porque él decía que porque yo no fui a otro. Entonces, si yo iba al colmado y ese estaba cerrado, ¿verdad? Y iba a otro, el tiempo que me tomaba ir al otro colmado y regresar, él sin preguntar me golpeaba. Sin preguntar por qué me tomé el tiempo. Aunque después yo le explicara que fue porque el primer colmado donde me envió estaba cerrado y decidí ir al otro que estaba un poquito más retirado y por eso me tomé más tiempo. Pero ya la golpiza estaba dada, ya el maltrato estaba realizado, ya esa raíz de amargura estaba ahí, esa impotencia estaba ahí. ¿Por qué? Porque uno se llena de mucha impotencia cuando hay injusticia. Y no importa si uno es inocente, porque uno dice, es un inocente, ya no sabe. Pero sí, las cosas buenas y las cosas malas se atesoran, se memorizan. Y yo recuerdo que yo fui creciendo con este temor. Yo fui creciendo con esta raíz de amargura, con esta violencia. Mi papá, hasta para pasarle un vaso de agua a mi mamá, o mi mamá para pasarle un vaso de agua, o si él pedía algo en la casa, eran discusiones que se veían a diario. Yo era un niño que yo no deseaba la hora de que mi papá regresara del trabajo a la casa. La hora más feliz para mí era la hora mientras mi papá estaba laborando. Cuando mi papá llegaba, yo sentía que el infierno se acercaba. ¿Por qué? Porque era el momento donde yo estaba como, cuando viene a ver más, papi me va a pegar por cualquier cosa que yo haga, o algo va a pasar. O sea, yo ya estaba predispuesto a que algo malo iba a ocurrir. O sea, yo decía, bueno, por cualquier situación, ya sea que el hermanito mío más pequeño me haga mío, yo le haga a él, o algo, él me va a pegar. Y era así, era una realidad. O sea, ya si nosotros jugábamos y yo le daba a él, al hermanito mío, o el hermanito mío me hacía algo a mí, era una golpeada de una vez. Y era un asunto bien fuerte. Era un momento muy difícil. Yo poder ver a mi madre cómo era golpeada. Mi papá, en un momento determinado, como no tenía un trabajo fijo, a él lo buscaban para hacer fiesta. Él tenía un radio, él alquilaba y le daban romo y le daban dinero. Y él llegaba de noche, de madrugada, después que nosotros estábamos durmiendo. Y yo nada me escuchaba ahí, quizá en la camita donde yo estaba, a mi madre llorando. Y era algo que yo no entendía, pero que a la vez también estaba creciendo en mí un monstruo. Mi papá se le metió en la cabeza, como en toda la familia, que en la familia debe de haber un abogado, un médico o un militar. Mi papá se le metió entre ceja y ceja que me iba a mandar para la Marina de Guerra, para que yo me formara. Bien, él lo que no sabía, que el enemigo ya estaba trabajando en mí, en mi pensamiento, a que en aquel momento que llegara, por ejemplo, que yo pudiera, que me entregaran el arma de reglamento, yo quitar la vida a mi padre. O sea, mi papá no se estaba dando cuenta de que él estaba criando un monstruo sin él darse cuenta. O sea, ya yo estaba, que cuando papi me iba a dar una pela, yo salía corriendo y me daba igual regresar a la casa o no. Yo recuerdo que mi mamá una vez tuvo que llevarme comida a una finca cercana a mi casa, porque mi papá me iba a pegar y yo me le fui. Corrí, porque es que papi me pegaba muy duro. Yo tengo rayones en mi espalda, de alambradas que yo cruzaba, papi dándome carrera. Y yo cruzaba los alambres, y después que cruzaba de aquel lado, era que yo decía, oye, pero ¿y cómo fue que yo hice eso? ¿Cómo fue que yo logré pasar del otro lado? Porque eran alambres pegados, pero la adrenalina corriendo y mi papá detrás de mí para pegarme, yo no tomaba eso en cuenta y cogía los riesgos que había que coger
y pasaba los alambres. Y tengo la espalda toda marcada. Pero no simplemente porque la espalda marcada eso no representa nada, sino las marcas que se quedan alojadas en tu corazón, que cambian al hombre. Tú puedes, por eso vemos personas que usted lo ve, que tienen un comportamiento quizá intachable y de momento a otro fracasan. ¿Por qué? Porque no es por el intelecto o la preparación académica que tú tengas, sino por las marcas del pasado que tú cargues. Y eso estaba pasando conmigo. Yo no me sentía bien. O sea, después de grande, después que yo estaba ya adolescente, que yo estaba ya empezando a vivir la vida, que mi abuela me manda a buscar, que mi abuela me termina de criar, que me inscribe en la escuela, que me da educación, porque ni siquiera yo estaba declarado. Yo soy declarado tardío. Por ignorancia de mis padres y eso. O sea, yo en la escuela me tenían sin papeles. Porque mi papá entendía que si me declaraba la multa que cobraban para declararme era muy elevada y no le iba a poder pagar, incluso me declaró con años menos. Pero eso no es relevante en este testimonio. Lo que sí te quiero decir que cualquiera que sea la situación por la cual tú fuiste marcado, Dios tiene propósito contigo. Dios tiene propósito en todo ese escenario que tú estás atravesando. Porque quizá no fue del pasado, quizá la estás viviendo ahora. Pero quiero decirte que ahí donde tú estás llorando, cargando con esa situación que para ti es difícil, Dios tiene un propósito. Amén. Así que yo le exhorto a todos aquellos que nos ven, sigan viendo esta entrevista, que algo poderoso se va a desatar. Yo sé que Dios está haciendo cosas maravillosas y yo sé que hay una palabra en específico para alguien que va a ver este testimonio que va a ser de gran bendición. Tú sabes que tú tocaste unos puntos muy importantes. Tú sabes cuando muchos jóvenes, muchos adolescentes, cuando pasan por el maltrato, muchos hasta se doblan. Sí. Se vuelven, tú sabes, se visten hasta de mujer porque Pierden la pasan identidad. por esa experiencia. Otros hasta se creen delincuentes porque tienen una imagen en su mente de cómo el papá maltrataba a la mamá. Lo que yo quiero entender, cómo tú lidiabas con esa situación que tú veías a diario. Porque entendemos algo, a veces nuestros padres, que mayormente son de los campos, a veces no son tan inteligentes, no tienen el conocimiento, y los maltratos que tú veías antes, hacia los hijos no lo ves ahora. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido que los padres castigaban a los hijos, te ponían en guayos hincados, te quemaban la mano si tú robabas, y también te ponían en la cabeza, en una pared encima, y también te ponían galones, hincados en una pared bajo el sol. ¿Cómo tú, manito bello, hermano mío, cómo tú lidiabas con ese trauma que los psicólogos dicen que eso te lleva a un estado donde la persona quizás puede ser delincuente más malo de la tierra? ¿Cómo tú pudiste lidiar con eso? Ver tu mamá que te parió, ver el maltrato, quizás vivir esa infancia, que es una infancia muy difícil, que no todo el mundo la vive, y yo sé que muchas personas la están viviendo ahora en su casa. Amén, amén. Mira, yo no te puedo decir que la lidié. Eso Dios trató conmigo después que yo vine a su camino. O sea, yo realmente después, mira, te voy a decir algo. Quien me obligaba a mí a besar la mano a mi papá, perdón, era mi mamá. Yo nunca pude ver a mi papá como una paternidad. O sea, yo veía un don. Yo le decía el don. Yo le decía ese hombre. Porque yo no le tenía ese aprecio a mi padre. Yo veía un hombre que llevaba comida a mi casa. ¿Me entiendes? Eso es lo que yo veía. Un hombre que llevaba comida a mi casa. Pero de mí para él no salía una palabra de que un te amo, un te quiero, un abrazo. Nada. Y no lo quería tampoco. No lo quería. Yo sí creía en una maternidad, pero una paternidad no. Porque yo te voy a decir algo, Domingo. Hay hijos huérfanos de padre vivo. Yo me atrevo a decir que hay más hijos que son huérfanos de padres vivos que de padres muertos. Y para mí en ese momento, mi papá, aunque se escuche duro, para mí emocionalmente estaba muerto. Dios hizo un milagro en mi familia. Dios hizo un milagro en mi familia en el sentido del perdón. O sea, había algo que era imposible para mí y era poder perdonar a ese hombre que tanto maltrató a mi mamá. ¿Oíste? O sea, una vez recuerdo yo que le dije a mi mamá, y ella quizás
no sabe por qué yo le dije esa palabra. Yo le dije, no se preocupe mi mamá, que algún día va a acabar todo este sufrimiento. Ella no entendía, quizá ella entendía que era refiriéndome a otra cosa. Amén. Pero eran unos pensamientos que el enemigo estaba plantando en mi corazón. ¿Cuál era? Yo decía, bueno, este hombre quiere que yo me inscriba en la academia. Y yo me voy a inscribir en la academia. Me voy a inscribir en la academia. Y cuando yo estaba averiguando cuándo es, en qué tiempo que le dan el alma de reglamento en la academia, y ya el enemigo estaba poniendo en mi pensamiento, oye, tú le vas a quitar la vida a ese hombre y tú lo vas a hacer así, te vas a entregar y esto y así ya. Pero ya no va a tener esa culpabilidad. Ya tú no te vas a sentir así culpable, porque eso es lo que yo sentía, Domingo. O sea, yo me sentía culpable de que yo no podía proteger a mi madre. O sea, yo veía a este hombre que golpeaba a mi mamá y mi mamá desamparada allí sin familia, porque la familia de mi mamá son todas de aquí de Santo Domingo y la familia de mis padres son de allá. Y tú sabes que mayormente la gente no se mete en los problemas de pareja. Entonces, quizá algunos se daban cuenta, otros no, otros preferían no meterse. Y mi mamá, así llena de temor y teniendo el carácter que ella tiene, no lo comunicaba a la familia, no decía nada. Yo era su almohada, en la cual ella lloraba, en aquellas noches que mi papá la maltrataba. Mi papá tan mordido le daba a mi mamá, le daba golpes, le daba galletas, le hacía muchas cosas. Y yo recuerdo que cuando mi abuela iba de vacaciones allá, mi mamá le decía que era que se había golpeado con una puerta, que se había dado con algo, y le inventaba cuentos. Esa era la situación que yo vivía. Ahora, después que yo vengo, luego que pasan muchos años, pero eso no se me borra de la cabeza y yo cargo con esa raíz de amargura y yo cargo con esa tristeza. Y yo vengo a los caminos del Señor, aún teniendo ya un tiempo en el camino del Señor, Dios empieza a tratar conmigo el asunto del perdón. Algo que para mí, de verdad, Domingo, te soy sincero, para mí yo no quería tocar esa tecla, por lo menos con mi papá. Porque quizás hay perdón que tú lo ejecutas y lo llevas a cabo con ciertas personas o con ciertos casos, pero hay casos en específico que tú no lo llevas. Incluso tú te quieres hacer el loco o quieres hacerte que eso no pasó o que ya eso de que está perdonado, pero mentira, eso es lo que tiene polvo encima, eso está ahí. Y Dios estaba tratando conmigo y yo recuerdo una vez que yo me metí en un tiempo de mucha oración con Papá Dios y en ese tiempo de oración el Señor trató conmigo el perdón. Trató conmigo muy directamente. Me dijo, hay que perdonar. Tienes que perdonar a tu papá. Ni siquiera me habló del perdón solamente, sino que me especificó cuál era esa área en mi vida que tenía que subsanar. Y era con mi papá, específicamente. Pero esa parte donde el Señor trató fue a través de una película que tú mencionas ahorita. Sí, bueno, mira, hay palabras que se enganchan, que se quedan en tu memoria. Yo recuerdo que yo viendo una película normal, vi que un niño le dijo al papá, papi, te amo. Y te digo la verdad, esa palabra a mí me chocó. Porque esas palabras nunca se trataron en mi casa. No, de padre a hijo, ni hijo para el padre se trató nunca esas palabras de te amo, te quiero. No hubo afecto, o sea, no había afecto. Ahí no había afecto alguno. Como te decía anteriormente, en mi casa yo simplemente veía a mi papá como un hombre que llevaba comida. Y punto. De noche, mi mamá era que me decía, mi hijo, besa la mano a tu papá. Y yo ahí con el Sion papá ahí, trabado, que no quería ni decirlo, ya al final le decía Sion papi. Pero no había nada de eso, no había afecto de ninguno. O sea, Dios empieza a tratar conmigo después que yo llego al Evangelio. Y para no abundar tanto en lo demás, en los detalles, sino ser específico en cuanto al testimonio, que yo sé que va a ser de gran edificación para mucha gente que va a ver este video. Miren, cuando yo entro a ese tiempo de oración, Dios empieza a tratar conmigo el perdón y me hace me hace saber que es con mi padre. Pero yo no quería hacer, no quería llevar a cabo o ejecutar esa parte de perdonar a mi papá. Yo estaba cuestionando muchas cosas. Yo le decía al Señor, pero ¿por qué? Si Él fue que me marcó, si Él fue que me hirió, si Él fue que golpeó a mi mamá, ¿por qué yo debo de ir a pedirle perdón a esa persona? Porque Él no es humano, Él es un animal. Yo decía eso. Señor, tú estás pidiendo mucho, de verdad. Y Dios siguió tratando, tanto así
que Dios lo último que hizo, que no sé si fue esa misma noche o al día siguiente, me hace tener un sueño, de estos sueños que tú sientes hasta el aire, de estos sueños que tú sientes todo lo que acontece ahí. No sé si a alguien le ha pasado esto, pero yo sentía que si yo me pellizcaba en el sueño, yo lo sentía. De estos sueños tan reales que cuando usted despierta, usted le da gracias a Dios, gracias, porque fue un sueño de tan real que era. Y yo recuerdo que el sueño era que mi papá había muerto de un infarto. Y yo veo todo el escenario, el velatorio lo veo la lona azul puesta, veo la gente colando café, veo la familiar dando el pésame, veo la gente hablando. Algo como que yo me veía en segundo plano y veía ese escenario como si fuera un video. El Señor me lo puso, yo lo vi en visión. Y yo recuerdo que lo único que faltaba de los dolientes, o sea, de la familia, era yo. Y yo de repente me llaman en el sueño, me llaman, mira, tu papá falleció, ven, que sé yo qué. Pero eso fue, ya te sabes, trabajando mi psicología y mis emociones para decirme eso. Pero me lo dijeron. Eso fue todo en el sueño. Y yo en el sueño me veo que voy para el campo y cuando llego ahí está la lona puesta, ahí están los familiares, mis tíos, ahí está mi hermano, mi hermanito, ahí están todos, ahí están. Y yo recuerdo que cuando yo entro yo no veo a más nadie de los que están ahí. Yo sé que hay mucha gente y son familiares, pero llego y entro a la casa y cuando entro a la casa, ahí veo a mi papá en esa caja de muertos. En esa caja color gris. Y yo recuerdo que ya lo tenían cubierto todo. Y yo pedí, y alguien dijo también, quítenle, levántenle la ventanilla para que él vea el rostro de su padre. Y yo llorando, inconsolablemente me acerco a la caja. Y cuando yo veo su rostro en la ventanilla, ahí se derraman 2 lágrimas. Y empiezo a llorar y a clamarle a Dios, a pedirle a Dios en una sola voz muy fuerte. Y decía, Señor, permíteme que las cosas cambien, dame una oportunidad con mi padre. Si tan solo me dieran una oportunidad para que todo sea diferente, porque aunque este hombre yo lo odio, también yo lo amo. Y ahí empecé a llorar, a llorar inconsolablemente. Yo sentía hasta las manos de las personas que estaban en mi entorno consolándome. Y yo lloraba. Y ahí desperté del sueño, llorando, porque era tan real. O sea, mis emociones estaban chocadas. Y yo sentía, óyeme, la sábana, la almohada, todo estaba mojado de lágrimas. Y ahí cuando desperté, yo le dije, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Una señal? ¿Qué es lo que quieres conmigo? Y ahí entonces el Señor, en esa voz interna, empieza a tratar conmigo y me dice, llama a tu papá ahora y dile esta palabra. Y era una palabra que nunca yo le mencioné, y la palabra te amo. Eso me chocó bastante porque yo dije, ¿cómo que le voy a decir te amo? Así entre hombres, como que eso está ridículo. ¿Cómo eso? Y le vas a decir esto. Pero mi alma estaba tan, ¿qué te digo? Afligida, tan lleno de dolor de ese sueño, porque era tan real. O sea, yo sentía la tristeza, la amargura, esa pérdida. Yo sentía todo. Que yo no tenía dinero. Digo yo, ¿y cómo voy a llamar? Y bueno, anduve por ahí y tomé 100 pesos prestados y llamé a mi papá. Ahora viene, cuando yo le hago la llamada a mi papá, que anteriormente era una relación muy cortante, porque todo era, está bien, ¿y cómo están por ahí? Ya. Ahí no había un desarrollo de cómo te está yendo, nada. La conversación de nosotros anteriormente era una conversación vacía, seca, entre padre e hijo. Pero ahora Dios cambió eso. Y yo recuerdo que cuando yo llamo a mi papá, que no me sale la palabra de decirle te amo. No me sale, la tengo aquí, trabada. Y yo tengo el teléfono ahí y yo le digo, oiga, lo único que le voy a decir es que lo amo. Y ahí, óyeme, entró un silencio rotundo. Yo creo que se me habían acabado los minutos. Porque yo ahora estoy preguntándome, aló. Y el viejo seguro preguntándose del otro lado, ¿y qué será lo que le está pasando a este muchacho?
Y papi diciendo, Teresa, ven, que también se le pasa algo, no sé. ¿Qué es lo que le estará pasando? Y era que Dios estaba tratando conmigo de una manera especial. Pero nosotros tenemos que dejarnos a veces instruir. No a veces, siempre debemos dejarnos instruir, aunque nos duela. Pero luego que ya salgamos del proceso, nos daremos cuenta que era necesario. Amén. Yo recuerdo que ahí no termina todo. El Espíritu Santo me dice, vas a ir al campo por 2 días. Y yo sin tener dinero, sin tener preparativo, había una necesidad. O sea, Dios puso una necesidad tan grande de que yo tuviera que ir a verlo. Que yo sentía que cada minuto, cada instante, que yo estaba aquí todavía, lo estaba perdiendo. Y yo empecé a arreglar mi mochilita y hablé con mi esposa, le dije, tengo que ir al campo. Hay algo que Dios quiere tratar conmigo y mi familia y debo de ir. Y tomé un dinerito prestado y voy para el campo. Dios en visión me hace ver a mi padre, que me espera cuando voy a llegar allá, que me espera sin camisa en el callejón antes de llegar a mi casa y con un cuadrecito que él siempre acostumbra de ponerse la mano ahí, la cintura. Y yo recuerdo que así mismo, como yo lo vi en visión, cuando yo llegué al campo, así mismo encontré a mi padre, sin camisa y en el callejón esperando a su hijo. Yo recuerdo que sin hablar ninguna palabra, yo abrazo a mi papá y en ese abrazo yo sentí como se fueron cayendo toda esa raíz de amargura en el piso, toda esa tristeza, esa carga que yo sentía, que no me dejaban hacer feliz en la vida, empezaron a caer por tierra. Y la vida de mi papá y la vida de este servidor que está aquí con ustedes y que está con mi compañero Domingo, empezó a cambiar de manera extraordinaria. La vida de mi papá cambió totalmente. Ahora quien discute, quien sube la voz en mi casa, es mi madre. Ahora no se discute en mi casa y eso lo hace Jesús. Cuando nosotros nos dejamos instruir por Él, aunque nos duela lo que Dios nos instruye, es mejor servirle a Dios y obedecer a Dios antes que los hombres. Porque yo te voy a decir algo, cuando es el hombre que te instruye, Él te eleva y Él mismo te tumba. Pero cuando es Dios que te instruye, Él te eleva y te deja allá arriba, porque lo que Dios hace contigo es eterno y es para siempre. Aleluya. Así que yo quiero que todos ustedes entiendan que a pesar del dolor no hay nada imposible para Dios. Domingo, no hay nada imposible. Te digo algo, yo lloro cada vez que doy el testimonio, porque para mí era imposible. Para mí yo decía, es que es imposible que Dios pueda restaurar mi corazón está roto. Y óyeme, yo podía compartir con la gente y de un momento a otro a mí se me salían las lágrimas, la depresión andaba conmigo y yo no sabía por qué yo tenía esa raíz de amargura. Yo no sabía por qué yo me sentía triste sin ninguna causa. Y era que el pasado me había marcado. Por eso te digo, si el pasado a ti te marcó, hay una oportunidad ahora en Dios para que tu pasado quede sepultado y haya un nuevo presente para ti en vida y de vida eterna. Dios quiere hacer grandes cosas contigo. Dios quiere hacer cosas maravillosas con tu familia, pero debe de dejarte instruir por Él. Haz lo que Dios te manda. No temas obedecer la voz de Dios. Yo sé que es doloroso. En ese momento Dios me pedía mucho, pero ahora con gozo digo, gracias Señor, porque aunque para mí era imposible, para ti fue posible. Aleluya. Bendito sea Dios. Y yo sé que Dios va a seguir haciendo cosas grandes en nuestras vidas, Domingo. De verdad que sí. Gracias por invitarme a este maravilloso programa. Y yo sé que va a ser de gran bendición este testimonio de restauración sobre perdón. Dios empezó, mire, hay muchos detalles que no voy a entrar en ellos porque hay que ser prudente y el tiempo se nos agota. Pero es así. Dios empezó a tratar de una manera extraordinaria conmigo y ahora cuando yo llamo a mi padre, lo primero que me dice, dime mi niño lindo, ¿cómo estás? Antes no era así. Antes era, ¿qué es lo que hay? ¿Cómo están todos por ahí? A mí se me da la lágrima, así que si ustedes ven que estoy así, medio cosa, no me culpen. Es que para mí, yo no lloro porque tengo ya raíz de amargura por mi padre, yo lo amo y no temo en decirlo, sino porque para mí era imposible que Dios pudiera hacer ese milagro de restauración y de perdón. A ti evangelista, a ti pastor, a ti ministro de Dios que me escucha, si tú estás ministrando y necesitas perdón, es para ti este testimonio, para que entiendas que nosotros, a pesar de que podamos estar predicando la palabra, podemos todavía cargar con una raíz de amargura. Y eso hay que subsanarlo. Ya, para parte final, yo quiero que tú
me le dé un consejo. Eres hijo, pasaste por ese momento difícil, pero el éxito quien te lo dio fue Dios. Amén, amén. La victoria de Dios que la da. Dios fue que te guió a hacer lo que tú hiciste. Hoy en día tú no estás con esa carga. No, no, no. Y no es solamente la carga, Domingo, sino que tú eres libre realmente. O sea, tú no puedes liberar a otro, hablar de liberación si tú no eres libre todavía. Entonces es posible que tú estés hablando de liberación, pero tú estás cautivo en una área específica. Y no necesariamente, porque hay gente que cree que porque fluyen y Dios lo usa, todavía no tiene cosas que subsanar. Y es lo contrario, a veces lo que más fluyen es que más tenemos que subsanar. Eso es así. Yo creo que tú me le das un consejo a esos hijos y a esas madres que están pasando por ese momento que tú viviste. Amén. Yo creo que tú me le das un consejo a ellos. ¿Cuál es la clave? La clave de todo es meter a Jesús. Jesús es el centro. No temas. Quizás si hay mucha lucha en tu casa, si hay mucho pleito, quizás si ellos no creen, porque hay muchas familias que no le interesa creer en Jesús. Pero tú sigues perseverando, tú sigues creyendo que el milagro viene de camino. Esa es la clave. Bueno, mi gente, la clave de Dios, esa meta David dijo, si Jehová no edifica la casa, en vano trabaja lo que le edifica. Amén, amén. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Amén. Hay una pinceladita que quería darte. En un momento también que atravesé con mi esposa, yo predicando en la iglesia, dándome oportunidad, me tocó ir un buen tiempo a la iglesia solo totalmente, sin mis hijos y sin mi esposa. Y no era porque yo no quería, sino que no estaban dispuestos. Pero sí te puedo decir que yo nunca retrocedí. Yo recuerdo que había un momento donde estaban ministrando y yo veía a esa pareja, o que había un momento de adoración en la casa y estaban esa pareja agarraditos de mano adorando a Dios, y yo me imaginaba a mi esposa también agarrada de la mano mía adorando a mi Dios. Pero nunca desmayé en persistir hasta que suceda. Muchas veces nosotros nos anclamos a las posibilidades de los que nos rodean, y es lo contrario. Tú debes de ser el propulsor para que los que te rodean te persigan y sigan el camino que tú estás emprendiendo. Muchas veces nosotros estamos buscando apoyo, Domingo. Por ejemplo, tú quieres emprender un proyecto y tú estás buscando muchos colaboradores, estás buscando gente que te apoye. Y te voy a decir algo, en un momento la gente que te rodea, que te hicieron propuestas, que dijeron que te iban a apoyar, emocionalmente, en ese momento de emoción ellos pudieron decirte esa palabra, pero en el momento de la verdad y de la perseverancia, cuando viene a ver te vas a quedar tú solo. Y te va a tocar seguir tú solo. ¿Por qué? Porque la gente está cuando el fruto está completo, pero no en el proceso del fruto. O sea, la gente va a estar contigo cuando se complete la obra, no cuando la obra inicia. Porque la gente le tiene miedo al sacrificio. Y yo te voy a decir algo, sin sacrificio no hay victoria. Sin proceso no hay galardón. Sin correr, aleluya, no hay corona. No hay, aleluya, esa recompensa. Amén. Tienes que correr. Los atletas, todos corren con un propósito. Están corriendo todos atrás de una medalla. Todos están corriendo. Pero solamente los que están decididos a alcanzar la meta, no solamente por la medalla, sino porque se lo propusieron, lo van a lograr. Hay mucha gente que se conforman con estar en el concurso, con participar. Pero hay gente que se conforman con concluir la meta. Y yo te exhorto en este hermoso momento a que concluya con tu meta. No te quedes rezagado en el tiempo. No te quedes allí de los que nada más participaron o de los que se tomaron fotos con el que se ganó el premio. Yo te invito a que tú te ganes el premio y tú lo puedes hacer con Jesús. Porque con Jesús todo es posible. Aleluya. Es tremendo tiempo, ¿eh? Amén, pero hay un punto, no sé. Sí. Tú puedes ser inconversa cuando tú eras cristiano. Amén, amén, claro. En conversa. Y que decía que no, o sea, tú le hablabas, yo le invitaba, tú vas a ir hoy. No, yo no voy. Así mismo. Sin mediar mucho.
No, yo no voy, y punto. Pero hubo una victoria con tu esposa, ahora tu esposa es cristiana. Y se casó conmigo. Antes que ella no, yo le decía a ella que te quiere casar conmigo. Yo, ¿y para qué me voy a casar? No, yo no me voy a casar. Entonces, ¿qué te quiero decir? Tú tienes que ser perseverante hasta que suceda. Yo nunca desmayé. O sea, yo iba a la iglesia solo. Y yo, oye, hubo un momento que yo, Domingo, escucha, es una locura. Oye, esto. Yo recuerdo que en un momento determinado yo estaba así adorando, así adorando. Y el enemigo ahí en esa adoración me ministraba, mira, tú solo, di que evangelista, di que predicando su palabra, y estás solo aquí en la casa. Y porque el enemigo te va a ministrar. Donde quiera que tú estés, el enemigo te va a ministrar. Y yo decía, mentira, diablo, mi esposa está aquí. Tú tienes que llamar a cosas que no son como que así fuesen. Yo agarraba la mano invisible. Yo me imagino que estaba detrás de mí. Decía, este tipo está loco, está orando por una sierva y no se le ha dado. No, yo tenía una sierva. Lo que pasa es que la sierva todavía no estaba en el rebaño. Y la perseverancia la trajo. Aleluya. El tú ser perseverante va a traer aquello que era imposible para muchos. Aleluya. Yo te quiero exhortar. Escucha, escucha. Aleluya. No te rindas. Óyeme, aunque te falte la fuerza, pídele a Dios fuerza, sabiduría, porque Él te la da. Él dice que todo el que toca, Él le abre. Y todo el que busca, hallará. Entonces tú debes de ser, aleluya, diligente en eso. Amén. Bendito Dios. Tú te ríes, está caluroso, mi gente. No, yo está fuerte aquí, pero no está sudando. Pero estamos fluyendo. Yo sé que Dios va a hacer cosas grandes. Y si ustedes notan que me equivoco en algunas palabras, Domingo, es que somos principiantes. Pero la esencia está. Amén. ¿Cuál es la esencia? Que todo se puede. No importa lo que te haya marcado en el pasado, no importa lo que estés pasando ahora. Si lo pones en la mano de Dios, si eres perseverante, y eres diligente en hacer la voluntad de Dios, lo vas a lograr. Mi gente, nos gozamos en el Señor. Esto fue Testimonio de Fe. Pase por el canal, suscríbase al canal, denle la campanita, deje su comentario. Y nos vemos en una segunda entrega con Miguel Santiago, que hay algo pendiente. Amén, amén, Así amén. que Dios me lo bendiga mucho y Dios le guarde de la próxima. Dios le bendiga.